Uno de los relatos incluidos por el periodista, ufólogo y escritor español Juan José Benítez en su último libro, Están aquí, que lleva por subtítulo ¿Qué ocultan los militares sobre los ovnis?, ha adquirido una nueva dimensión a la luz del proyecto Perseus del gobierno de los Estados Unidos. Perseus literalmente significa pesquisa, pero también es una sigla que podríamos traducir como Sistema Presidencial de Reporte y Desclasificación de Encuentros con Fenómenos Aéreos No Identificados. Benítez se dedica en este libro a transcribir conversaciones que sostuvo con altos agentes de gobierno, militares y científicos que han tenido un contacto directo con el fenómeno ovni y que incluso en algunos casos han podido conocer a estas entidades alienígenas. Es el caso nada menos que de Wernher von Braun, quien le habría dicho que aquellos seres que normalmente denominamos grises son en realidad cyborgs, es decir, criaturas que no son 100% biológicas, sino que tienen componentes tecnológicos incorporados en sus cuerpos. De hecho, von Braun asegura que estas criaturas carecen de órganos reproductores y de sistema digestivo. Lamentablemente, estas conversaciones no están respaldadas por documentos oficiales, así es que hasta el día de hoy siguen siendo objeto de especulación. Un caso completamente diferente es el de Luis Walter Álvarez, un destacado físico estadounidense quien estudió en la Universidad de Chicago, posteriormente trabajó para el Instituto Tecnológico de Massachusetts, más tarde se incorporó al Proyecto Manhattan, donde se construyó la primera bomba atómica, y en 1968 recibió el Premio Nobel de Física por la invención del sistema de detección de partículas denominado cámara de burbujas. Como si fuera poco, junto con su hijo, Walter Álvarez, fueron los creadores de la hipótesis de que la extinción de los dinosaurios ocurrida hace 60 millones de años fue causada por el impacto de un meteorito en la península de Yucatán. Según Benítez, él tuvo la ocasión de conocer a Luis Walter Álvarez y originalmente estaba interesado en conocer más acerca de esta hipótesis acerca de la extinción de los dinosaurios, de tal forma que fue toda una sorpresa para Benítez enterarse de que Álvarez había colaborado con la CIA en la investigación del fenómeno OVNI. Según relata en su libro, todo comenzó en enero de 1953, cuando a Álvarez le llegó una invitación oficial de la CIA para participar en una serie de reuniones y la elaboración de un reporte final que se conoce en la actualidad como el Informe Robertson. Estas reuniones tuvieron lugar entre el 14 y el 17 de enero de ese año, 1953, en Washington, D.C. Según narra Benítez en su libro, Luis Walter Álvarez no solamente le habló del tema, sino que incluso le mostró la carta que recibió. Decía, entre otras cosas, asunto: consultores para un panel sobre objetos volantes no identificados. Deseo proponer su participación en dicho panel en la compañía del Dr. Thornton Page como consultores ad hoc. La reunión de los científicos terminaría recibiendo el nombre de Panel Robertson. Se celebró en Washington, D.C. durante los días 14 al 18 de enero del mencionado año 1953. A él asistieron H.P. Robertson del Instituto de Tecnología de California, Lloyd Berkner de Universidades Asociadas, Goudsmith del Laboratorio Nacional Brookhaven y los referidos Page, el astrónomo, y el propio Álvarez. Lo que Álvarez le comentó a Benítez es que durante ese tiempo que se reunió el panel Robertson, la CIA ejerció
una fuerte presión para que los científicos llegaran a las siguientes tres conclusiones. En primer lugar, que no existía una amenaza real para la seguridad de los Estados Unidos a raíz de estos fenómenos observados. En segundo lugar, que no existían pruebas de que se tratara de artefactos tecnológicos. Y en tercer lugar, de que no había necesidad de introducir cambios en los conceptos científicamente aceptados a la fecha, 1953. El pasado 12 de junio, durante la tercera desclasificación del proyecto Perseus, se disponibilizaron 826 megabytes de documentos, dentro de los cuales destaca uno denominado CIA UAP-002 Scientific Advisory Panel Flying Objects Report. En el libro de Benítez, Álvarez dice lo siguiente: me da vergüenza reconocerlo, pero debo ser sincero, aquella reunión estuvo manipulada de principio a fin. A la CIA le interesaba desprestigiar el asunto OVNI y el informe final fue lamentable e impropio de un panel de científicos. Se lo resumiré. El fenómeno OVNI no constituye una amenaza directa a la seguridad nacional. En los casos presentados no hay indicios que indique que se trata de artefactos extranjeros capaces de realizar acciones hostiles. No existe tampoco evidencia alguna de que el fenómeno indique la necesidad de una revisión de los conceptos científicos actuales. En tiempos críticos como este, la gran importancia dada a la notificación de estos fenómenos se convierte en una amenaza al adecuado funcionamiento de los organismos protectores del cuerpo político. Las palabras que Juan José Benítez atribuye a Luis Walter Álvarez en su libro son prácticamente idénticas a las que encontramos en el documento oficial de la CIA desclasificado hace pocos días. Este documento está firmado por exactamente el mismo grupo de científicos que Álvarez le mencionó a Benítez: Robertson, Bergner, Goudsmit, Thornton Page y el propio Álvarez. Cabe destacar que este documento recientemente desclasificado confirma que este panel se reunió en Washington durante los primeros días de la segunda quincena de 1953, tal como Álvarez le había dicho a Benítez. Además, figuran todos y cada uno de los científicos que Álvarez le había mencionado en la lista de firmantes. Y no solo eso, Álvarez también menciona a un señor Fournet, que según él pertenecería a la CIA y que curiosamente apoyaba a la hipótesis OVNI. Esta persona sería nada menos que J. Dewey Fournet Jr., oficial de la Fuerza Aérea Estadounidense, que aparece mencionado en el informe recientemente desclasificado. La coincidencia entre el relato hecho por Juan José Benítez en su último libro y aquello que ha sido desclasificado recientemente en este documento oficial de la CIA nos hace pensar que tal vez ciertos elementos del fenómeno OVNI o FANI que aún permanecen rodeados de una niebla de misterio, el día de mañana pueden ser verificados con información oficial en la medida que este proceso de desclasificación continúe. Es más, también nos lleva a pensar que incluso existe la posibilidad que afirmaciones tan extraordinarias como las atribuidas a Wernher von Braun, el día de mañana puedan ser confirmadas.